Principios SOLID. ¿Qué son? Son principios de diseño de software que fueron introducidos en el año 2000. ¿Pero para qué te van a servir estos principios? Bueno, básicamente son como reglas que están destinadas a guiar a los desarrolladores de software hacia la creación de sistemas mucho más eficientes. O sea, son, por decirlo así, son prácticas, son algunos principios que se establecen que tú tienes que seguir al momento que estás desarrollando software. Bien. Y te va a ayudar mucho para que puedas realizar sistemas mucho más mantenibles, flexibles, extensibles. O sea, cuando digo flexibles, más adaptables, un poco más, sean un poco más escalables. O sea, que tú le puedas agregar nuevas funcionalidades al proyecto sin afectar a las demás partes. Entonces, ¿para qué te van a servir estos principios cuando estás trabajando con patrones? Porque mira, cuando tú quieras implementar un patrón de software, cualquier patrón de software, tú necesitas seguir una serie de principios y los principios que vas a seguir son los principios SOLID. Ya está. O sea, tú no puedes implementar un patrón de diseño si es que no sigues las bases que serían los principios SOLID. Entonces, en este curso te voy a enseñar a manejar tanto los patrones de diseño como los principios SOLID. Y para ello son 5 principios. S, que significaría Single Responsibility, que significa responsabilidad única, la O de Open Close, de principio de abierto cerrado, la L de principio del scope, la I de segregación de interfaces, Interface Segregation, y la D de inversión de dependencias, Dependency Inversion. Vamos a ver a continuación el primer ejemplo del principio de responsabilidad única. Para ello tú te vas a ir al código que te voy a dejar en la descripción de este proyecto y tenemos aquí un proyecto llamado Java que tiene com.lta solid. Aquí tenemos, en este caso, en el paquete solid, con .lta solid, tenemos test1, test2, test4, test5. Bien. Empecemos con test1. Mira, como lo dice acá su propio nombre solid, la S apunta a cada principio. Solid es Single Responsibility Segregation. Single Responsibility Principle, la S. La O, Open Closed, principio de abierto cerrado. La L, principio del scope. La I, y ISP, segregación de interfaces. Bien, Interface Segregation. Y la D sería dependencia, o sea, la inyección de dependencias. Vamos a hablar de cada uno de ellos y comencemos con el primero que sería la S, Single Responsibility Principle o responsabilidad única. Bien, vamos aquí al código nuevamente como te repetí hace un momento. Bien, y tenemos aquí en test 1 tenemos la clase empleado. Bien, nosotros tenemos aquí una clase empleado y como puedes ver, tenemos una clase que tiene nombre, cargo y salario. En este principio, básicamente, lo que indica es que vamos a poder asignarle una sola responsabilidad a una clase. Y mira, supongamos que estamos desarrollando un sistema para gestionar empleados. Y tenemos una clase llamada empleados que se encarga de representar a un empleado con sus atributos, nombre, cargo y salario. ¿Bien? Ahora mira, estoy utilizando Longbook para ahorrarme los getters y setters. Ahora, suponiendo que seguimos el principio S, o sea, de Single Responsibility, de Solid, queremos asegurarnos que la clase empleado tenga una sola responsabilidad. O sea, esta clase, esta clase debe tener una sola responsabilidad. Una responsabilidad. Responsabilidad. Bien. Entonces, tenemos aquí los constructores y tenemos dos métodos. Uno que se llama calcular impuestos. Bueno, tenemos tres: calcular impuestos, generar reporte y enviar email. Bien, bien. Ahora, un empleado puede enviar un email, claro, sí, puede enviarlo. Puede generar un reporte, depende de algo. Pero calcular los impuestos, como que ya le estás asignando demasiadas tareas a un empleado, ¿verdad? Si te das cuenta. Y no estamos siguiendo un principio de responsabilidad única. Ya, mira, este empleado se va a encargar con todo lo que son servicios de email, de correo, tal. Le estás asignando tres responsabilidades: calcular los impuestos, generar los reportes y enviar los emails. Como que no hay una concordancia, ¿verdad? Con lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, tenemos que cambiar algo. Y no estamos siguiendo el principio de responsabilidad única. Entonces, para poder seguir, tendríamos que crear aquí una clase aparte que se llame impuesto service. Impuesto service. Aquí vamos a colocar lo mismo que le colocamos acá. Le damos un clic y copiamos el método. Solamente que aquí tendríamos que pasarle como parámetro un empleado. Empleado para poder tener el salario del empleado acá. Empleado.getSalario. Bien. Y de esta manera ya no necesitamos
colocar este método acá. Simplemente podríamos llamar a esta clase en particular que su responsabilidad es calcular los impuestos. Bien. Y aquí tenemos la clase empleado. Su responsabilidad es darte la plantilla, un modelo del empleado y este puede utilizar otros servicios. Bien, pero ya no se le asigna esta responsabilidad de calcular impuestos. Igualmente para generador de reporte, por ejemplo, podemos crear una clase llamada generador reporte, bien, y ya le quitamos esta responsabilidad de generar reporte. Simplemente la copiamos y la pegamos por acá en generador reporte. Bien, listo. Aquí para obtener los datos, de igual manera empleado, colocamos empleado.getNombre, empleado, empleado.getCargo, y aquí le colocamos empleado.getSalario. Listo, ya está. Y perfecto. De esta manera estamos separando las responsabilidades, estamos siguiendo el principio S. Bien. Continuando, vamos a crear ahora otra clase aparte y se va a llamar Email Service. Email Service. Bien. De igual manera, empleado. Copiamos este método de acá de enviar email y lo pegamos acá. Bien. Le pasamos empleado y le ponemos empleado.getNombre. Listo. Bien. O mejor dicho, aquí le podemos colocar un destinatario, string, o sea, a quién le va a llegar este correo destinatario. Destinatario, o sea, quién le va a llegar este correo. Email enviado al destinatario. Listo, aquí tenemos el empleado con sus atributos. Listo. De esta manera es como estamos separando las responsabilidades y ya el empleado no se encarga de hacer absolutamente todo, sino creamos clases particulares en particular y a cada clase le asignamos una responsabilidad, ¿no? Este te define los datos del empleado, este de acá es una clase que se encarga, tiene la responsabilidad de enviar un email. Esta clase tiene la responsabilidad de generar un reporte. Esta clase tiene la responsabilidad de calcular impuestos. Bien, y perfecto. Este sería el principio Single Responsibility, las de responsabilidad única. Pasamos al siguiente, principio de abierto y cerrado, Open Closed Principle. Bien, y para ello vamos a irnos al paquete test 2, ya no al paquete test 1. Bien, bien, mira, y en el paquete test 2 tenemos algo muy importante. Tenemos en este caso el principio de abierto y cerrado, y para ello tenemos, para este ejemplo, para este caso de uso, tenemos tres clases. Bien, tenemos rectángulo, que sería una clase llamada que extiende de forma, tenemos forma, es una clase abstracta que tiene un método abstracto llamado calcular área, que se lo va a implementar tanto en círculo como en rectángulo, ¿bien? Puedes tenerlo de esta forma. Ahora, lo que hace este principio establece de que una clase debe estar abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación, porque ese es el principio open closed, o sea, debe estar abierta para que pueda ser extendida a otras clases, que pueda extender a otras clases, pero cerrada para su modificación, o sea, tú no puedes modificar esa clase. En sí, tendríamos que utilizar una interfaz o una clase abstracta, mejor dicho, ¿verdad? Bien. En otras palabras, se pueden agregar nuevas funcionalidades. Bien, estas deben agregarse sin modificar el código que existe. O sea, seguir una escalabilidad, o sea, que tú agregues partes, pero que no afecte a los demás. A lo que me refiero. Tú vas a poder agregar a esta clase que está abierta para su implementación, pero cerrada para su modificación. O sea, tú no la puedes cambiar para nada. Tú le puedes Tú le puedes indicar que puede heredar a otras clases, pero tú no puedes modificar directamente, porque mira, si tú modificas, error, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, bien, o sea que una clase debe estar abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Bien, ¿ok? No se debe modificar el código que existe. Listo. Entonces, vamos a imaginar un ejemplo que tenemos un sistema de gestión de formas geométricas, por ejemplo, y tenemos la clase forma que puede heredar a otras clases, como por ejemplo círculo y rectángulo, que es el ejemplo más clásico. Ahora, cada forma tiene el método calcular área. Cada clase tiene sus atributos en particulares. Bien, y entonces, ahora, imagina si tú quieres agregar una nueva forma. Por ejemplo, quieres agregar la forma triángulo. Entonces, yo voy a agregar a esta clase la forma triángulo. Triángulo. Bien, triángulo. Y le agregas que, oye, quiero que herede de forma. Implementas este método de acá
y le agregas, por ejemplo, algunos atributos. Yo le voy a colocar eh, double, double, por ejemplo, la base y el área. Voy a colocar un constructor, bien, o simplemente con Longbook, déjame ver si estoy utilizando acá. Le colocas all constructor para generar un constructor. Bien, esto básicamente es Longbook. Longbook es una librería que te va a permitir generar constructores, getters y setters, pero si tú lo quieres hacer de forma manual, lo colocas así, no hay problema. Bien, listo. Aquí en calcular área le voy a retornar la base por la altura dividida entre 2. O sea, básicamente lo que acabamos de agregar es una nueva forma geométrica sin modificar el código existente. ¿Te das cuenta? O sea, está abierto para su extensión, pero cerrada para su modificación. O sea, simplemente le acabamos de agregar una nueva clase y a esa clase estamos implementando el método calcular área. Bien, bien, entonces en este ejemplo hemos extendido el sistema agregando una nueva clase llamada triángulo. Bien, o esto, que extiende de la clase forma. Proporciona su propia implementación del método. O sea, no vas a modificar nada de la clase original forma, sino vas a proporcionar tu propia implementación. Hemos cumplido con el principio O de Solid. Este es el principio O de Solid. Ya hemos cumplido el principio de responsabilidad única y ahora seguimos el de O, o sea, de Open Closed. Bien. ¿Y cómo lo hemos cumplido? Bueno, al hacer que la clase forma esté abierta para su extensión, bien, pudiendo agregar nuevas formas geométricas, pero cerrada para su modificación. O sea, tú no puedes modificar nada de este código existente, nada, pero está abierta para su extensión y cada uno lo puede implementar a su forma. Bien, perfecto. Entonces, este sería el principio O, el segundo principio. Ya vimos el primero de responsabilidad única y el segundo de abierto y cerrado. Pasemos al principio, uno de los principios más complejos de entender al inicio, a mí también me costó mucho, y es el principio de sustitución del scope. Ahora hablemos sobre el principio del scope. ¿Qué es básicamente este principio? Mira, este principio establece que los objetos de un programa deben ser reemplazables por instancias o por sus derivadas, por sus clases derivadas. A lo que me refiero es que tú vas a poder reemplazar un objeto padre por sus respectivos subtipos, o sea, por las clases hijas, por las clases que están heredando esta clase, sin alterar la corrección del programa. O sea, a lo que me refiero es que tú tienes un tipo S, ¿verdad? O tú tienes un tipo, claro, un tipo T de tipo, y ese tipo tiene tipos S que serían subtipos. Entonces, la idea de implementar este principio se llama sustitución del Liskov. Bueno, ¿por qué se llama así? Porque básicamente fue planteado por una matemática, Bárbara Liskov, por eso se le llama así. Entonces, la idea de este principio es que tú puedas reemplazar un tipo por sus subtipos. Bien, entonces básicamente por ello se le llama principio de sustitución. Listo, entonces para ello te voy a presentar igualmente un ejemplo aquí en Intel IDEA. Te voy a mostrar un ejemplo, te vas a ir al paquete test3 del proyecto que te voy a dejar en la descripción en GitHub. Y aquí vemos varias clases. Mira, vemos la clase vehículo, vemos la clase test, la clase motocicleta y también vemos, por supuesto, la clase automóvil. Ok, ¿y qué te voy a mostrar? Mira, básicamente, supongamos que tenemos tres clases. Tenemos la siguiente clase. Tenemos la clase vehículo, que sería la clase padre. Un vehículo puede tener varias derivadas, como un automóvil, una motocicleta, etcétera. Bien, ahora, algo general es que todos los vehículos tienen una velocidad máxima. Entonces, por ello aquí a la clase vehículo establecemos una velocidad máxima. Ahora, cada vehículo puede tener diferentes características, como por ejemplo, en este caso, una motocicleta puede tener un tipo, un automóvil puede tener un número de puertas, lo que no tiene una motocicleta. Entonces, así podemos tener varias derivadas. Aquí tenemos la clase padre, y estas serían las clases derivadas, motocicleta y automóvil. Y ahora, cada clase derivada puede tener unas características específicas. Bien, entonces, vamos a utilizar el principio de Liskov para garantizar que los objetos, o sea, subtipos, que serían automóvil y vehículo, puedan ser utilizados en lugar de la clase padre, vehículo. O sea, automóvil y motocicleta pueden ser utilizados en vez de la clase vehículo directamente. Entonces, por ello yo aquí tengo tres clases principales, bueno, tres clases. Vehículo, que sería la clase padre, tiene el método obtener velocidad máxima. Y aquí tenemos la clase motocicleta, que básicamente tiene lo mismo, o sea, el mismo atributo que en vehículo y el tipo. Y en automóvil igualmente. Por ello, si le coloco aquí este en vehículo, le pongo super velocidad máxima y el número de puertas. Ahora, vamos a crear una clase principal, que bueno, yo la he creado por acá. Y básicamente tenemos un método llamado mostrar detalles de vehículo. Este método tú le vas a pasar un vehículo. Bien, un vehículo. O sea, tú aquí le estás pasando
una clase del tipo T, que es la clase padre. Bien, es la clase padre. Y ahora, tú le estás preguntando aquí, bueno, primero estás imprimiendo, siendo un log de la velocidad máxima del vehículo. Seguidamente le estás colocando si el vehículo es instancia de automóvil, bien, entonces tú vas a hacer aquí un pequeño cast. Estás casteando este objeto de tipo vehículo a automóvil, bien, y estás imprimiendo el número de puertas. Ahora, en caso contrario que este vehículo sea de tipo motocicleta, vas a castear acá adentro y vas a imprimir el tipo. Acá estamos creando una clase, bueno, en el método main, estamos colocando vehículo igual a new vehículo. Y aquí normalmente nosotros tendríamos que colocarle vehículo, pero no, mira, en vez de colocarle una instancia vehículo, estamos llamando a una clase derivada. Estamos reemplazando sin darnos cuenta. ¿Bien? Igualmente acá, mira, al llamar a mostrar detalles de vehículo, en vez de llamar a un vehículo directamente, estamos llamando a un subtipo de la clase padre. Y de esta manera estamos aplicando el principio del scope, sustitución del scope. Bien, ambas sus clases heredan de vehículo, eso lo tenemos en cuenta, y agregan funcionalidades específicas. Ahora, aquí en el método mostrar detalles, podemos ver cómo tratamos a los automóviles y a las motocicletas como instancias de vehículo. Bien, o sea, estamos reemplazando subtipos dentro de esta clase, ¿verdad? A pesar que son subtipos, lo podemos reemplazar. Bien, y de esta manera estamos aplicando el principio del scope. Bueno, si ejecutamos este programa, nos mostrará lo siguiente. Vamos a darle un RAM. Nos mostrará aquí lo siguiente. Mira, nos mostrará velocidad máxima 200, número de puertas 4, velocidad máxima 50 y tipo de motocicleta deportiva. Listo. Este es un poco el principio del scope. Es bastante sencillo, la verdad. Aunque a veces puede ser un poco complejo, pero yo te lo estoy haciendo, bueno, te estoy mostrando el ejemplo de una forma muy sencilla. Bien, vamos a irnos ahora al siguiente paquete, que sería test 4. Bien, en test 4, como podemos ver aquí en las diapositivas, tenemos el principio de segregación de interfaces. Bueno, aquí, ¿a qué se refiere con segregación? Cuando hablamos de segregación, nos referimos a separar interfaces. Como lo dice su propio nombre, segregación de interfaces, se basa en que, por ejemplo, establece que ningún cliente debe ser obligado a depender de métodos que no usa. O sea, tú no puedes depender de una interfaz e implementar métodos que ni siquiera estás usando. O sea, ¿por qué estoy utilizando estos métodos? Bueno, ni siquiera los estoy utilizando. Entonces, esa es la idea un poco de segregación de interfaces, de separar interfaces y crear interfaces y van a ser usadas por otras clases, pero esas clases van a utilizar esos métodos de cada interfaz. O sea, no vas a implementar un método porque sí, porque no quiero implementar. No, o sea, tienes que usar los métodos de esa interfaz. En otras palabras, una interfaz debe ser específica para los clientes que se utiliza. Y los clientes deben de verse obligados a depender de métodos, bueno, no deben verse obligados a depender de métodos que no necesitan. A lo que me refiero es que tú vas a separar interfaces, vas a crear las interfaces y vas a crear clases. Cada clase va a implementar de una interfaz, pero esa clase tiene que depender de esa interfaz. O sea, tiene que implementar todos sus métodos y usarlos. Tú no puedes implementar métodos de una interfaz a una clase y que tú no estés utilizando esos métodos. O sea, sería algo un poco loco. Pero bien, vamos a ver un ejemplo de segregación de interfaces para que puedas comprender un poco. Aquí tenemos un ejemplo en Intel IDEA, en el proyecto 0, bueno, en el proyecto de patrones de diseño en TES 4. Tenemos tres clases. Mira, tenemos la clase tarea, usuario normal y administrador de sistemas. Mira, supongamos que tenemos dos tipos de clientes, ¿bien? Que utilizan esta interfaz. Tenemos la interfaz, por ejemplo, usuario normal, tarea, listo. Tenemos tres interfaces. Entonces, para un usuario normal, solo necesitamos, por ejemplo, los métodos para agregar tarea y marcar tarea como completada, porque un usuario normal, por ejemplo, no puede eliminar una tarea en particular. O sea, tú no puedes eliminar una tarea, porque no eres administrador. Cuando eres un usuario normal, solamente haces operaciones básicas. Pero cuando tú eres un administrador, tú sí puedes hacer tareas como, por ejemplo, eh, marcar una tarea como completada y agregar tareas. O puedes hacer de todo. Entonces estamos aquí separando las responsabilidades, estamos segregando interfaces. Cada interfaz tiene sus dichas responsabilidades, como por ejemplo estas son las de administrador y estas son las de usuario normal. Y luego por acá tenemos una interfaz personalizada llamada tarea. Entonces, ¿qué te mostré estas tres interfaces? Primero, imagínate de que no existe ninguna de las interfaces anteriores, simplemente tienes la interfaz tarea. Bien, tú tienes la interfaz tarea y tienes tres métodos: agregar tarea, marcar tarea como completada y eliminar tarea. Bien, ahora tú ponte a pensar que tú quieres simular un sistema de administración de tareas
hay siempre en un sistema un administrador y usuarios normales. El administrador se va a encargar de eliminar, de editar, actualizar, hacer de todo. Mientras que el usuario normal, por ejemplo, a veces solamente puede tener operaciones o permisos de lectura. Entonces, aquí lo que haremos es lo siguiente. Vamos a crear o vamos a segregar los métodos de esta interfaz, o sea, vamos a segregar, vamos a separar y vamos a crear dos interfaces personalizadas. Una que se llama usuario normal, el cual solo tiene dos métodos, agregar tarea y marcar tarea completada. Nada más. O sea, él no puede eliminar una tarea porque él no es administrador, él no maneja esto. Pero el administrador del sistema puede agregar tarea, marcar tarea y eliminar tarea. Entonces, lo que estamos haciendo es segregando interfaces. O sea, estamos siguiendo el principio de segregación. Estamos dividiendo interfaces y cada interfaz tiene su propia responsabilidad. Porque sería además colocarle el método de eliminar tarea a usuario normal, porque sabemos que cuando se va a implementar en una clase no se va a usar. O sea, esa clase no va a utilizar ese método, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos separando, digamos, tanto los usuarios normales como administradores del sistema, ¿verdad? Listo. Este sería el principio de segregación de interfaces. Pasemos al siguiente principio y el siguiente principio sería el de inversión de dependencia. ¿Qué es el principio de inversión de dependencias? Bueno, básicamente este es un principio que establece que las clases de alto nivel no deben depender de las clases de bajo nivel. Una clase de alto nivel sería aquella clase que tiene operaciones como, por ejemplo, gestionar datos, o mejor dicho, tiene operaciones de lógica de negocio, por decirlo así, como por ejemplo agregar algún producto, ¿verdad? Eliminar algún producto, todo eso, todas esas partes, o sea, todas esas operaciones de lógica de negocio. Una clase de bajo nivel, por ejemplo, sería aquella clase que está ligada más al tema del acceso a la base de datos, de la gestión de archivos, manipulación de memoria, ¿verdad? Estas son las clases de bajo nivel. Son un poco menos abstractas. Bien, se centran más que todo en detalles técnicos, como por ejemplo conexión a la base de datos, manipulación de memoria, como lo dije mencioné en su momento, la gestión de archivados. Bien, mientras que una clase de alto nivel sería aquella clase que tiene operaciones como lógica de negocio, que es una clase un poco más reutilizable, que se puede utilizar en varias partes. Entonces, la idea es que una clase de alto nivel no dependa de una clase de bajo nivel. Y para ello vamos a utilizar la inversión de dependencia. ¿Y qué establece la inversión de dependencia? La inversión de dependencia establece que las clases de alto nivel deberían depender de interfaces, clases abstractas. Bien, o sea, en vez de depender de una clase de bajo nivel, deben depender de una interfaces o clases abstractas. O sea, las clases de alto nivel, que serían aquellas clases que tienen métodos que están ligados a las operaciones, por ejemplo, de lógica de negocio, tienen que depender de abstracciones o implementación o interfaces, pero no de clases de bajo nivel, que son aquellas clases que están ligadas, por ejemplo, una clase que se configure o se tenga conexión a una base de datos o tenga manipulación de archivos, ¿verdad? A eso no. Listo. Entonces, para mostrarte un poco más o menos cómo funciona el principio de inversión de dependencias, te voy a mostrar un ejemplo. Mira, vamos a mostrarte por acá. Te voy a mostrar un ejemplo muy básico. En el paquete T5, supongamos que tenemos un pequeño sistema de notificaciones. Bien, que envía mensajes a diferentes destinos, como por ejemplo correo electrónico, SMS y listo. Entonces tenemos una clase llamada mensaje, una interfaz llamada mensaje. Este es un mensaje que tiene un método de enviar y este se va a implementar, por ejemplo, en correo electrónico. Correo electrónico va a implementar de mensaje. Y aquí está la lógica para poder enviar un correo electrónico. ¿Listo? Ahora, también tenemos SMS. Se puede enviar por correo electrónico y por SMS. Tiene dos derivadas. Y aquí está la lógica para el SMS, para enviar por SMS. Ahora, supongamos que tenemos una clase notificador. Vamos a crear una clase notificador, ¿bien? Notificador. Supongamos que esta clase que es el notificador depende de la interfaz mensaje. Bien, tenemos aquí la interfaz mensaje. Ojo, esta interfaz tiene dos implementaciones. Bien, ¿cómo te das cuenta? Entonces, esta sería una clase de alto nivel, la clase notificador. Bien, porque mira, vamos a colocarle private, mensaje, mensaje. Colocamos un constructor y listo. Le colocamos el método public void enviar mensaje. Y le ponemos acá dentro mensaje.enviar. Listo.
Bien, entonces, estamos haciendo que la clase mensaje dependa de una interfaz y no directamente de las clases, o sea, de estas clases de acá. No dependa de estas implementaciones. Entonces, el principio de inversión de dependencias establece de que una clase de alto nivel, ¿verdad? Como por ejemplo esta de acá, que tiene una operación de enviar mensaje, va a depender de interfaces y clases abstractas, no directamente de clases concretas, sino va a implementar, bueno, va a depender de interfaces. Y de esta manera sería la manera correcta de implementar el principio de inversión de dependencias. Ahora, por ejemplo, cuando creamos una clase principal, vamos a crear la clase test. ¿Ves? Y bueno, como ya te mostré más o menos un poco el código, voy a crear por acá algunas implementaciones. Bien, voy a crear por acá algunas implementaciones. Por ejemplo, esta de acá, voy a colocar esto de acá. Bien, listo. Este no es un curso de programación, más que todo es un curso de patrones de diseño. Claro que también tendría que estar ligado a la programación, pero aquí vemos un poco cómo funciona todo esto. ¿Verdad? Listo. Bien. Entonces, como podemos ver acá, eh, cuando hacemos una instancia de la clase notificador, por decirlo así, ¿dónde está? Aquí, mira. Primero hacemos una instancia de mensaje. Como esta es una interfaz, llamamos a su implementación. Ahora, cuando hacemos una instancia de la clase modificador, podemos pasar cualquier implementación, ya sea de correo, de SMS, y de esta manera le estamos indicando que va a depender de acá, de esta implementación. Bien, este notificador depende de interfaces, no de una de las clases concretas. Entonces, aquí, por ejemplo, le llamamos a notificador correo, punto enviar mensaje y enviar mensaje. Bien, si corremos esta aplicación, aquí podemos ver lo siguiente. Podemos ver correo electrónico enviado y SMS enviado. Y está correcto. Estamos dependiendo, o sea, estamos haciendo que una clase concreta esté dependiendo de interfaces y no de sus implementaciones. O sea, no de las implementaciones de las clases concretas, sino de una interfaz. Y a la hora que hacemos la instancia ya le pasamos la clase concreta, o sea, ¿verdad? El objeto del cual depende. Bien, esto nos permite escribir un código mucho más fácil, código mucho más mantenible, ya que las clases de alto nivel bien, no están acopladas directamente a las implementaciones completas, o sea, no dependen directamente de las implementaciones concretas de correo electrónico y SMS, no, sino de que dependen de la abstracción, que sería mensaje. Esto, pero ¿por qué facilita? ¿Por qué utilizar esto? Bueno, porque esto facilita, mira, te lo voy a escribir acá. Esto facilita la introducción de nuevas implementaciones. Introducción de nuevas implementaciones. Y sí, la verdad que sí, te va a facilitar eso, ¿verdad? Sin modificar el código existente, sin modificar el código existente. El código existente, o sea, puedes agregarle, por ejemplo, aquí a mensaje, puedes agregarle otras clases, unas 3, 5 clases más que implementen de mensaje. No va a afectar en nada tu programa va a seguir funcionando de igual manera, ¿verdad? Y estás invirtiendo dependencia, porque no estás dependiendo de las clases concretas, sino estás haciendo una inversión porque estás dependiendo de una interfaz. Y esa interfaz puede llamar directamente a sus distintas derivadas implementaciones que tenga. Y esto te va a facilitar demasiado la vida. Ya nos está facilitando la vida. Bien, como puedes ver. Bien, entonces esto sería un poco de los principios SOLID. Hemos visto cada principio de detalle con un ejemplo y la verdad espero que me hayas entendido. Igualmente, cualquier duda que tengas, recuerda que puedes dejarlo aquí en la casilla de comentarios y recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.